sea, no hay un país... O sea, el americano será el segundo deporte aquí, pero el fútbol es rey por Mucho, sí. mucho. Exacto, no lo tienes más equitativo como en otros países como Estados Unidos y demás. O sea, aquí es una diferencia abismal. Es secundario, el americano es secundario. Sí. No, definitivamente secundario, pero lo que sí creo que es una población de 100 millones de habitantes, más de 100 millones de habitantes. Pero Entonces, considerando que las 50 sobras- vienen por esa extrema o lo que sea, pues tienes un gap mucho más bajo. claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, hablando de porcentajes y así, la gente que le importa el americano en México, en porcentajes es mínima. Pero ese pedacito, esa basura que te queda de mercado en México, puede ser la población de Uruguay, de Holanda, o sea, de Sí, muchos por países. O sea, no es despreciable. Sí, sí, No, no, no por está supuesto. grande. Sí, no. No es nada despreciable. Es que finalmente el NFL vive de Estados Unidos. Pero México es un segundo mercado. Claro, pero es secundario al final, ¿no? Y fíjate, en porcentajes, como tú lo dices, Canadá hay mucho más porcentaje de canadienses que en el americano, que México. Pero nada más por el tamaño de la muestra, México es el segundo mercado. O sea, sí creo que es un mercado que se puede aprovechar. Y si el porcentaje de gente que juega fantasía es chiquito, no importa, si tu muestra es de 3 millones. Como dice... Pero al final de cuentas, Puras al final de número. cuentas yo intentar buscar por parte de la NFL, sabiendo como tal estadísticamente que es mi segundo mercado, igual y potenciar estrategias que Totalmente. monetizaran y que al final de cuentas, no sé, de los que estamos aquí, 8 personas que estamos aquí, dijéramos, ¿sabes qué? O sea, tenemos nuestra liga interna, pero nos vamos a meter a la del fantasy grande, o sea, o por comunidad, o por colonia, o por cuadra, o lo que sea, Es que pero al ni siquiera final de va por cuentas... partidos. O sea, no tiene que haber más partidos. Tiene que haber fútbol americano en tela abierta, tiene que haber otras cosas, eventos. O sea, a la gente le tiene que gustar, tiene que pasar el americano en Televisa y en TV Azteca. Y es que al final, si Todos los revisas ese punto, o sea, digo, comparado con los de Estados Unidos, pues cuántos podrás saber Enrique Burak, podrás saber Antonio Valdés, pero al fin de cuentas no es contenido atractivo. O sea, a mí Emilio no lo escucho y digo, es que Antonio Valdés verdaderamente sabe fútbol americano. O sea, o no sé, o sea, es mi percepción. Pero no me ayuda en nada, y por otra parte no toca nada ese tema, pero no me ayuda, no me beneficia en nada para mi juego, que al final es otro restante. Y por ejemplo, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de ver todos los partidos, pero también tenemos que pensar, ¿cuánta gente, por ejemplo, en Televisa pasan uno a las 12 y a las 3? En TV Azteca ni pasan uno, pasan esa de... como el Red Zone, ¿no? Ritual, NFL, y es lo que ve la gente, y mucha gente se queja del ritual NFL, porque pues no estás viendo, estás viendo todos los partidos. En ESPN también pasan, creo que el Red Zone, ¿no? Y el Monday. Y el Monday Night y el Sunday Night. Pero no todos tienen acceso ni a ESPN. En Fox Sports pasan 2 en uno y 2 en otro. Si das cuenta, y eso quiere decir, en México pasan muchos partidos. Más, si vas a Estados Unidos y ves más que en Estados Unidos solo pasan uno a las 12 y uno a las 3. Aquí en México tienes 5 o 6 partidos al día. Tienes el domingo 6 horas seguidas en televisión. En Televisa, abierta. Televisa pasan 2, Fox 2 y en ESPN 1 en la noche. Pasan casi todos. El del jueves, ¿no? Y el del jueves Jueves, domingo y lunes. Jueves y lunes. y lunes. De los... Pasan casi la mitad de los 16, que son 16 partidos a la semana. Pasan casi la mitad. Y eso puedes ver que el mercado es muy grande, o sea, es grande. Y lo puedes ver en tele, ¿paga o no de paga? Y generalmente, tal vez no ponen los equipos que con más, por ejemplo, también tienes que ver los equipos que son Pittsburgh, San Francisco y Dallas, ¿no? En México. Quizá ahorita los Patriotas Los delfines. y los Delfines, el mejor equipo. Sí. Sí, todos estamos de acuerdo en eso. ¿verdad? Ahí sí ya encontramos como un punto. Es el pan de cada equipo. Y también, ¿cuál es la siguiente Cruz Azul campeón? Y, Hay que mantener estos serios, más discusiones. y por ejemplo, ustedes todos tienen un equipo, ¿no? O sea, que le van a ese equipo. ¿Se escogen, o sea, se basan mucho en el fantasy su equipo? No. Nada. Porque mi equipo es muy malo. Por ejemplo, yo, por primera vez- el fantasy es independiente al equipo al que le vamos. Pero hay gente Yo creo. que sí. hay gente que sí, ¿no? Mucha. Sí, Sobre o todo sea, los principiantes, ¿no? Sí. De que, Un aunque claro no se- ejemplo, yo empecé a jugar fantasy que hace 5 años y los primeros 2 años
metía a todos los Cowboys posibles. Jason Witten, Yo lo hice igual, en el Anthony primer año yo Romo. también. Y pues ya dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer objetivos este año. Y pues ya por los últimos 3 años pues, me ha ido mejor. No hay Cowboys. Me ha ido mejor Ezequiel. Ezequiel. Tiene Nosotros tenemos, por ejemplo, Gallo y yo tenemos una liga de que tenemos a uno, Félix, que es súper fan de los Packers y ahorita va a quedar en último. Los 2 últimos años fue campeón, o sea, no, campeón y bicampeón, subcampeón. Ahorita va a quedar en último porque se quedó a Rodgers, que van, o sea, dejó ir a Gurley y a otros y a Mike Evans, que su pasión, hay gente que su pasión lo lleva más allá, ¿no? Hay mucho Packer en su liga, ¿no? Sí, la mitad. Qué horror. Qué delicia. Tú eres Packer. No, cuando van perdiendo. Ah, Tener 3 Packers sufriendo es una delicia. Y Más si eres Viking. sí. Más. por ejemplo, a mí he perdido muchas veces porque como Miami no ha estado muy bien los últimos 5 años. Me encanta el 5. Es muy generoso, la verdad. Como no he estado bien, pues me he ido he estado con jugadores que no son tan buenos, pero los tengo ahí. Un ejemplo este año es Devante Parker, que ha jugado 2 partidos de 10, de 15. Y metí un waiver y he perdido puntos y así. A mí sí me deja llevar la pasión. Y no debería ser así, ¿no? Lo sabemos. Ya, bueno, para finalizar esto, uno por uno, si me dan sus conclusiones y ya, del focus group, qué pensaron, Claro qué que sí. harían y... Empezamos con el señor Javier. Yo creo que es buena idea el podcast para atraer a más aficionados al fantasy en México y en Latinoamérica en general. Creo que en Latinoamérica voltean para acá porque pues, somos los más inmediatos. Y pues sí, o sea, si el podcast es dinámico, yo me iría por más una idea de no cobrar al principio y ver cómo progresa. Y cuando ya tienes una muestra grande, tienes seguidores y tienes gente que regresa todas las semanas, eso ya lo puedes ver. O sea, no lo quitas de la mesa, pero no empiezas a cobrar de entrada porque primero tienes que probar que sabes, ¿no? Y que tu información es lo que están buscando. Y eso. Bueno, yo digo que es una gran idea. Aquí lo que yo opino es que se tiene que complementar entre audiencia principiante y los que ya estén un poco más experimentados. Es decir, los primeros que van a echarle el ojo probablemente sean los experimentados. Entonces, si logras ya atraer ese público, creo que es una gran ganancia, porque si ganas esa audiencia ya, los que tienen experiencia jugando fantasy podrían recomendarlo para los principiantes, ¿no? Entonces ahí se tiene que complementar en hacerlo atractivo para los que ya juegan y luego fácil de entender para los principiantes y por supuesto interactivo, fácil de entender y que esté divertido al mismo tiempo, ¿no? Que tenga ese toque mexicano. Yo opino ¿Tú? que es una buena idea tenerlo, el contenido en español, porque mucha gente en México no habla inglés, y también creo que no lo cobraría, chance de tener la versión pro y la no pro, y hay otros modelos de donde puedes ganar dinero como advertising y así, y ya. Yo creo que es un buen modelo, pero cambiaría la parte de suscripción por tener por tener ganancias a través de publicidad y tratar de llegar al mayor número de gente posible. Yo creo que habría que, o sea, el podcast sería una herramienta de una estrategia muchísimo más elaborada. Primero entendiendo, conociendo el mercado, o sea, saber más o menos lo más aterrizado posible cuánta gente juega fantasy en México, targetearlos, geolocalizarlos y sobre todo que después intentara, y lo digo por mi caso porque yo entré al fantasy de lleno sin saber cuántos puntos daba qué cosa, etcétera, etcétera,
que había una gran muestra clara de desinformación, pero bueno, como por el tema de lo que comentaban antes, del orgullo, la competitividad, etcétera, etcétera, fue más o menos lo que me siguió y me fue enganchando al juego, y ya a día de hoy pues ya soy un asiduo y me encanta y demás, pero creo que el podcast sería una de las herramientas, primero intentando conocer al público que juega y después utilizándolo como más cosas, no solamente eso, pero creo que con un contenido digital, amigable, potenciándolo en redes sociales, sería bueno, de mucha ayuda para los que juegan. Es con tu rivalidad contra mí, ¿no? O sea, sí, bueno, ok. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que mientras el contenido sea amigable y entretenido, yo creo que va a ayudar a atraer más gente a la actividad de lo que hace el fantasy y por lo tanto al fútbol americano. Sí, y para mí, basando mucho en lo que dicen, lo que dijeron ahorita por acá, yo creo que este relajo, este mundo del fantasy, es una gran industria, hay mucho dinero. Yo no cobraría de saque porque creo que ninguno de nosotros somos famosos por ser buenos en fantasy. Entonces nadie va a pagar por los consejos de alguien que no sabe que es bueno. Entonces yo creo que primero tienes que hacerte famoso, que la gente diga, este cuate trae muy buenas estrategias, le creo, y ahí la gente va a querer pagar. Entonces yo creo que al principio hay que irnos gratis y tal vez buscar más el ingreso por el lado de los patrocinios, por el número de views. O sea, si te vuelves un podcast, una página a la que mucha gente va o acude para tener ayuda, yo que solito los sponsorships te van a dejar la lana y no hay necesidad de cobrar, más que para productos muy en específicos. Y bueno, Yo Paco, ya, muchas gracias a todos y será todo. Bye.